Basándonos en la sana doctrina, en nuestra congregación Agape anhelamos conocer más de Cristo. Veamos a la luz de la Biblia lo que Dios nos quiere decir. Bueno, gloria al Señor. Los saludos con la bendición de nuestro Padre, de Jesucristo, el Hijo, del Espíritu Santo. Muy buenas noches para todos ustedes y estamos saludando también a todos los amigos que nos escuchan a través de las redes sociales hasta donde llegue este mensaje. Por tanto, damos buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Les saluda el pastor Gregson Zambrano desde la ciudad de Guanare, del estado Portuguesa, en Venezuela. Con mucho cariño les saludamos toda la iglesia Agape y estamos estudiando la carta a los romanos. Estamos en el capítulo 5 y estamos en el versículo 8. Ok, cada vez que vamos a abordar el estudio de las escrituras, debemos recordar que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo allá en Corintio, dirigiéndola a la iglesia que está en Roma, o que estaba en Roma, perdón. Estamos hablando del año 65 de la era cristiana aproximadamente. Y Pablo está confrontando la diatriba entre los judíos, los gentiles, está dando doctrina de la salvación, del evangelio, está corrigiendo a los de la circuncisión y está hablando de la justificación. Gloria a Dios. Hablamos la semana pasada sobre que Pablo explicaba que habían dos pactos, es decir, dos mujeres que eran Agar y Sara. Una representa a la esclava, la otra representa los nacidos del Espíritu. Y en el capítulo 5, el apóstol Pablo continúa enseñándonos de cómo es que una persona es justificada solamente a través de la fe. Dicho este pequeño preámbulo y un poco una recapitulación para tener contexto de seguir el estudio, vamos a avanzar entonces en el estudio de la carta. Dice el capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor, estoy leyendo Reina Valera. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Vamos a detenernos en esos dos versículos. Pablo está enseñando que Jesucristo, todo fue la obra de la salvación de parte de Dios, es un acto divino de amor y de justicia. Pero esta justicia en el amor de Dios creando una oportunidad para el pecador perdido. Hay que decir esto porque muchas personas, incluso ya siendo cristianas, piensan que de alguna manera no eran tan malos. O sea, sí eran malos, pero no tanto como otra gente que estaba más perdida que él. Bueno, hermanos, le voy a decir algo. Todos los que se pierdan se van a ir para el infierno. Así que, sea que alguien haya sido más pecador o menos pecador, la paga va a ser la misma.
el infierno, la condenación eterna. De manera que cuando murió, no murió por un justo ni por un medio justo, más o menos justo. No, la Biblia enseña que todos éramos injustos. Esta carta a los romanos, como la doctrina del Señor, está diseñada para mostrarle al hombre que nosotros sin Él no solamente no podemos hacer nada, dice la Escritura, es que no valíamos nada. No valíamos nada. Y no, es decir, no teníamos ningún valor realmente. El valor lo tenemos es cuando Dios posa su mirada en nosotros como creación suya, nos ama como parte de su creación, de su muy especial creación, porque Dios nos creó con propósitos. Y eso es una buena noticia. Por eso el Evangelio es una buena noticia, porque Dios nos creó con propósitos eternos. Gloria a Dios. Entonces, Jesucristo no murió por ningún santo. Jesucristo no murió por ningún buena gente, porque el fulano de tal merecía ser salvo. No. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Y cuando tú vayas a predicar, querido hermano, cuando tú vayas a predicar, esto es lo que nosotros tenemos que enseñar. Porque en estos días hablaba gratamente con una hermana, pues, muy ameno de la palabra, y nos deleitábamos y nos gozábamos en las enseñanzas. Y yo le decía, a manera de quizás un poco de broma, ¿verdad? Pero le decía que nosotros somos unos tierrudos. Para los que nos escuchan, pues, tierrudo aquí en Venezuela no es una palabra muy bonita, no es una palabra muy halagadora, ¿verdad? Pero realmente cuando la Biblia dice que nosotros venimos del polvo o de la tierra y a la tierra volveremos, es porque somos vasijas de barro, somos de tierra, hermano. Eso está dicho con una sabiduría de Dios para matar el orgullo del hombre. Estas dos porciones de la Biblia, de la iglesia, quise decir, que estaban allá en Roma, los circuncisos y los incircuncisos tenían problemas, muchos problemas, y unos se jactaban de una cosa y otros se jactaban de otra cosa. Pero el Espíritu Santo, por los labios de Pablo, está poniendo a cada quien en su lugar. Por eso la carta a los romanos es muy importante, para que a nosotros también se nos devuelva como una imagen de nosotros mismos, como enseña la Escritura, que la Biblia es como un espejo. Es el único libro vivo que te puede mostrar un reflejo de tu condición espiritual, de cómo estabas antes, de cómo estás durante tu vida cristiana. Si estás estancado, si estás creciendo, o si retrocediste. La Biblia siempre te va a mostrar en qué situación espiritual y en qué relación espiritual estás tú con Dios. Gloria a Dios. No existe otro libro como la Escritura. Bendito el nombre de Jesús. Entonces es muy importante que nosotros a la hora de predicar tengamos en cuenta estos detalles. Entonces, dice en que siendo aún pecadores murió por nosotros. Entonces, siempre desde aquí, como lo hacen otros hombres de Dios, bendito sea el nombre de Jesús, corrigen eso de que Dios nos amó siendo pecadores. Hermano, no es lo mismo decir que nos amó siendo pecadores que nos amó aún siendo pecadores. No, eso no es lo mismo. Es muy distinto. Jesús se puso por encima, su amor se puso por encima de la justicia misma. De la justicia misma, otorgándonos perdón. Pero eso no quiere decir que Dios
estaba admitiendo nuestros pecados, digamos, de alguna manera justificando nuestra maldad. No, era otorgándonos una oportunidad y postergándonos un juicio divino que reposa sobre toda persona que no ha aceptado la justicia de Dios que es en el amor de Cristo. Es muy importante también resaltar que Dios siempre nos da lecciones extraordinarias, bellísimas, valiosísimas. Mire, cuando Dios ofrendó a su Hijo, Dios no ofrendó de lo que le sobraba. A Dios le sobran millares de ángeles, millares de arcángeles, millares de querubines y serafines y todos los de la raza angelical. A Dios le sobra, pero por cantidades incalculables. Pero lo que no le sobra a Dios son hijos. A quien Él le haya dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Tiene uno solo y se llama Jesús. Gloria al Señor. Y este Jesús, de su única posesión, Dios no dio de lo que le sobraba, sino de lo que él tenía, que era el unigénito de Dios, siendo el mayor regalo y la mayor expresión de amor divina de Dios para la humanidad. Y como lo hemos dicho en otras oportunidades, se lo ofrendó a quienes aún éramos pecadores, es decir, los que aún estaban transgrediendo su ley, es decir, los que aún eran amigos del mundo, y por ser amigos del mundo éramos enemigos de Dios. Entonces, esto es grande. Nosotros ahora con entendimiento, porque es una frase flotante, muy vacía, cuando una persona dice Dios es amor, pero no entiende por qué Dios es amor. Solo Dios es capaz de amar de una manera tan sublime, y solamente los hijos de Dios, aprendiendo del Padre y aprendiendo del Hijo, podemos llegar a amar de una manera como Dios ama. Solamente los hijos de Dios pueden llegar a amar a quien no merece ser amado. Alguien dirá amén. Solo los hijos de Dios perdonan a quien no merece ser perdonado. Ay, hermano, porque ustedes saben, mire, esto todo está aquí en 2, 3 versículos. Pero hay gente que quiere ser cristiana amando, pero todavía a su manera. Otros quieren perdonar, pero a su manera. Otros quieren pedir perdón, pero a su manera. Y otros quieren servir, pero a su manera. Y otros quieren ofrendar, pero a su manera. Y otros quieren ofrendarse, pero a su manera, y así sucesivamente, no dándose cuenta de que haciendo así están viviendo su propio evangelio y están siguiendo su propio Cristo. Todos los que decimos ser hijos de Dios debemos pedir la capacitación por el Espíritu Santo de amar como Dios ama, de perdonar como Dios perdona, de servir como Jesús sirvió, y así sucesivamente, para poder ser verdaderos seguidores de Cristo. Entonces dice, pues mucho más estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces, si Dios nos otorga una oportunidad, aún siendo pecadores, éramos pecadores, pero él demostró su amor. No solamente nos dijo que nos amó, sino que demostró que nos amaba. Nos mostró y nos demostró su amor en la persona de Cristo. Ahora, siendo hijo, aleluya, gloria a Dios, dice, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Es una falacia enseñarle a la gente nada más que Dios es amor, pero
Eso es una verdad bíblica, te puede decir alguien. Y nosotros tenemos que decir, gloria a Dios, amén. Claro que sí, una verdad bíblica. Pero estaría mintiéndote si yo no te digo que la razón por la que vino Jesucristo a la tierra no fue para, ¿cómo te digo yo? Como dicen por ahí, para darte esto, para darte aquello. Yo no sé quién, alguno de los hermanos publicó algo bien, bien lindo por allí que contiene verdades de Dios, que Dios Dios no está para cumplir tus deseos, sino que Dios está para cumplir sus promesas. Alguien lo publicó, no sé quién fue el que lo publicó, pero me pareció muy bueno, porque esa es la diferencia de un genio de la lámpara a un Dios divino. Dios cumple lo que Él promete, y lo que Él promete ya está escrito. Entonces, Dios muestra su amor el versículo 9 dice, estando justificados en la sangre, por él seremos salvos de la ira. Y a eso fue que vino Jesucristo, de salvarnos de una ira venidera. Es un juicio santo que Dios tiene prometido, y eso es una promesa de Dios. Y la Biblia dice que si nosotros somos infieles, Él es fiel para cumplir lo que Él ha dicho. Muchos toman este versículo como para decir, bueno, aunque yo sea infiel, Él sí es fiel porque Él dijo que me iba a salvar y entonces Él tiene que salvarme porque Él dijo que me iba a salvar aunque yo viva como yo quiera. Hermano, mucha gente viviendo y siguiendo su propio evangelio se van a perder. ¿Por qué? Porque se supone que la salvación en nosotros produce una obra, es decir, la salvación en nosotros produce un fruto que se manifiesta y que hace visible unas obras en Cristo Jesús y de Cristo Jesús en nosotros. Y eso hace evidente que esa salvación está operando, moviéndose dentro de nosotros. Pero el Señor es fiel y verdadero en todo lo que Él ha dicho. Y una de las cosas que Él nos promete es salvarnos de la ira de Dios. Pero salvarnos de la ira de Dios cuando una persona realmente camina en el Espíritu y no camina en la carne. Y Pablo dice muy bien más adelante que dice, aunque nosotros estamos en la carne, no militamos en la carne. ¿Qué quiere decir con eso? Que aunque nosotros estamos en un cuerpo de pecado, somos susceptibles de pecar en cualquier momento. De eso no se escaparon, pero ni los grandes hombres, ni los grandes siervos de Dios, ni aún los apóstoles se escaparon de eso, porque estaban en un cuerpo de carne como nosotros, como tú y como yo, pero no militaban en la carne. No eran personas que su andar diario, su comunión diaria con Dios, tienen una vida espiritual, y por ser una vida espiritual llena del Espíritu Santo, que se hace evidente con obras, y a esos Dios ha dicho que son justificados por su sangre, y ha dicho también que son salvos de la ira. ¿Hay ira en Dios? Claro, hermano. Es más, es uno de los atributos comunicables de Dios, la ira de Dios. Algún momento estudiaremos entre los atributos de Dios, estudiaremos la ira de Dios, que es el que menos le gusta a la gente. Hay dos atributos de Dios que a la gente no le gusta mucho. Uno es la ira de Dios y la otra es la soberanía de Dios. Porque la soberanía divina es donde todo el mundo queda sujeto a ella, crea o no crea, o le guste o no le guste. Dios es soberano y Dios hace tal como a Él le place y como Él quiere, aunque aparentemente la gente crea, oye, a mí no me parece que esté ganando mucho la batalla el Señor. Pero eso es lo que tú crees.
porque tú estás creyendo que Dios no tiene el control sobre todas las cosas, pero créame, amado hermano, que nunca el Señor ha perdido el control de nada. Todo está absolutamente bajo el control del Señor. Y dice, avanzamos al versículo 10 y dice, porque si siendo enemigo, ahí está, si siendo enemigo, en el versículo 8 dice, en que siendo aún pecadores, en el versículo 10 nos identifica con nombre, porque si siendo enemigo, hermano, es que este es el gran problema. Cuando una persona se considera a sí mismo según su criterio y sus estándares de justicia, según sus estándares de bondad y según sus estándares de santidad, muchos hombres, bueno, no muchos, pero algunos hombres en la Biblia tuvieron la osadía de echarle en cara a Dios su santidad. O sea, quisieron decirle, mira, Señor, yo soy bueno y yo merezco esto. Les voy a poner un ejemplo. Moisés se quejó delante de Dios que él había andado con esa gente 40 años, o sea, le sacó en cuenta su ministerio y le dijo, Moisés, no hablemos más de esto, tú no entras en la tierra prometida. Cónchale, pero que tú no viste que fue ellos que me hicieron poner bravo. Ellos me hicieron poner bravo. Sí, ya yo sé que ellos te hicieron poner bravo, Moisés, pero después Dios arreglaría cuentas con los que hicieron tropezar a Moisés, porque eso es lo que dice la Biblia, que hay de aquel que haga tropezar a uno de mis hijos. Y Moisés no entró. Otra vez, otro que se le ocurrió esa muy mala idea fue a Job. Le echó en cara a Dios su integridad, queriendo decir que él era un hombre íntegro, recto, etcétera, etcétera. Y mire que le fue muy mal cuando Dios lo agarra y empieza a interrogarlo, a ver qué tal, cómo le fue. Y Job sentía que se desvanecía ante la santidad de Dios. Otro que se le ocurrió echarle en cara a Dios su integridad, su santidad, prácticamente fue el rey Josías. Y aunque Dios tuvo misericordia de él, para Israel hubiese sido mejor que Dios se hubiese llevado a Josías, cuando Dios se lo había dicho. El mismo apóstol Pablo, que él mismo se reconocía como irreprensible, tal vez queriendo tocarle el corazón a Dios de alguna manera, le rogaba que le quitara aquel aguijón en la carne y le dijo, no, Pablo, no hablemos más de eso. Y punto. Entonces, queridos hermanos, nosotros éramos enemigos de Dios. Enemigos. No había amistad entre nosotros. Fuimos reconciliados con la muerte, por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Aquí está esta información en las Escrituras. Dios no dará por inocente a una persona que tenga segundo grado, pero que sepa leer y escribir, y que nunca se haya ocupado de tomar en sus manos la Sagrada Escritura, teniéndola en la casa, como muchas personas la tienen, como un amuleto de la buena suerte y como la pata del conejo, como una herradura, como una mata de sábila detrás de la puerta, para que le traiga buenas energías. Así usa mucha gente la Biblia. Pero todo aquel que sabiendo leer y escribir no leyó la Sagrada Escritura, y aquí está esta información, que nosotros fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Jesús y que nos ofrece ser salvos por la vida de Jesús, y que una persona en el día de mañana, en el futuro, cuando Dios haga su justo juicio,
y verdadero, alguien quiera venirle con excusas, hermano, ¿cómo creen ustedes que va a ser justificado? No puede, hermano. Y mucho menos en este tiempo y en esta era tecnológica, que tú le puedes regalar, no, pero que es ciego. Bueno, le regaló un CD con la Biblia en audio. No, pero que, ¿cómo es? Sí, la Biblia en audio, pero no puede leer. O también en braille. También la puede leer. De manera que no haya excusa, hermano. En este tiempo no hay excusa para no tener la información que nosotros necesitamos. Nadie va a ser justificado por medio de otra persona. Las personas que le piden a alguien que no sea Jesús y le dice a Dios, le dicen como si fuera Dios, perdona nuestros pecados. Pero tú le predicas y dicen, pero es que yo sé que no es Dios. Bueno, entonces, ¿por qué le dices que te perdone tus pecados? ¿Por qué le confiesas tus pecados a alguien que no es Jesús? ¿Por qué le confiesas pecados a un hombre? Y esto es doctrina, hermano. Doctrina pura. Estos teólogos que tienen, estos teólogos adoctrinados que defienden no la escritura, sino la doctrina de su religión, ustedes los deben haber visto en las redes. Y entonces, supuestamente son apologistas de la palabra, pero no son apologistas de la palabra, son apologistas de una doctrina sectaria de una religión. Ahora, un verdadero siervo de Dios solamente acata lo que está escrito, y aquí dice que nosotros fuimos reconciliados por el Señor Jesucristo, por la muerte de su Hijo. Ya, punto. ¿Dónde está lo demás lo que enseñan los demás? No hay más, no hay lugar para más nadie, hermano. Así que si acatamos la Biblia, ahí la tienen. Para los que nos están escuchando, tú puedes revisar en tu Biblia y no te quedes con lo que estás escuchando, sino que verifícalo en las Escrituras. Vuelvo y te repito, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿dónde hay otra persona allí que no sea Jesús? No hay más nadie. Entonces dice, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. O sea, que ya pasando de la condición de ser una persona no reconocida por Dios a ser un hijo de Dios, las posibilidades de que nosotros estemos seguros de nuestra salvación, pues son todas las que nos garantiza la Biblia. Amén. Entonces, el versículo 11 dice, y no solo esto, es decir, no solo nos gloriamos de eso, no solamente nos gloriamos de eso, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por si a alguien le quedaba duda de que en el versículo 10, que solamente dice el Hijo, pero nosotros entendemos que el Hijo es Jesús, pero para que nadie quede con cabo suelto, el versículo 11 especifica claramente, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Nadie, absolutamente nadie,
puede reconciliarse con el Padre. Y aquí nosotros no estamos viendo en ninguna parte a alguien que media primero para reconciliarnos con Jesús, para que Jesús después nos reconcilie con el Padre. Eso no es doctrina bíblica. Esto lo comprendieron muy bien los cristianos del primer siglo, del segundo siglo y aún del tercer siglo de la era cristiana. Comprendieron esto. ¿Dónde se torció esto? Del año 313 para allá, cuando Constantino se declaró emperador de Roma, se declaró cristiano, entre comillas. Entonces empezaron a incluir unas doctrinas que no las vemos nunca en las escrituras, y que los primeros 3 siglos, en el primer siglo, segundo siglo y tercer siglo, no vimos a nadie, ninguna persona como figura de mediador o mediadora, corredentor o corredentora. Eso no existe en las escrituras. Pertenece a una doctrina sectaria de una religión que ya conocemos. Entonces, dice, es por Jesucristo que hemos recibido la reconciliación. Está explicando el apóstol Pablo. No recibimos reconciliación por medio de cumplir la Torá, o por la circuncisión, o por llevar ofrendas al templo allá en Jerusalén. No. La reconciliación la recibimos por medio de Jesucristo. Porque, díganme ustedes, ¿quién puede llegar a ser más religioso que un judío del primer siglo? Pablo lo sabía bien. Él era uno de esos. Él era uno de esos religiosos, recalcitrantes, y ese sí era un radical fundamentalista, capaz de matar y de dejarse matar por su creencia religiosa. Y eso fue lo que hizo Pablo, se convirtió en un perseguidor de la iglesia. Pero él, con toda propiedad y categóricamente, él cuando dijo que solo en Jesús tenemos la reconciliación con Dios, entonces, porque él lo entendió. Y también Pablo entendió y no enseñó nunca otra cosa, que había otro mediador entre Dios y los hombres, sino que enseñó que Dios es uno solo y que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Esa es la enseñanza, amados hermanos. Esa es la verdad sobre la que se sostiene la doctrina de la iglesia de Cristo desde el primer siglo hasta este día. Los demás que quieran predicar otra cosa rendirán cuenta delante de Dios. Nosotros no nos vamos a destajar con ellos. No vamos a sacar una espada como Pedro y a cortarle las orejas si no creen lo que les estamos diciendo. Esa es la verdad, y es la única verdad, no nuestra, sino que es el fundamento de la iglesia enseñada por el apóstol Pablo, que hablaba en nombre de Jesús, porque él fue el que le enseñó y le reveló el evangelio al Señor, al apóstol Pablo, nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que hay que nosotros apegarnos para estar en la verdadera y sana doctrina. Y dice, explica el apóstol Pablo, sigue explicando. Pablo era un gran maestro. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Este versículo es muy importante también doctrinalmente, porque esto imposibilita a ningún otro ser humano
escuchen bien, imposibilita a otro ser humano, hombre o mujer, para ser corredentor o ser participante de la salvación de los hombres. Jamás. Porque aquí dice claramente, mire, doctrina para nosotros predicar el evangelio. Y para aquellas personas que están confundidas y que necesitan respuestas bíblicas, no lo que yo creo, no lo que a mí me parece, una opinión particular mía, no. Ahí dice, el pecado entró en el mundo. Eso enseña la Biblia claramente que el pecado ya existía, pero no estaba en el mundo. El pecado se cometió en las regiones celestiales, de donde fue echado Luzbel, posteriormente Satanás, aquel querubín que era perfecto, muy bien vestido, muy bello y de mucha sabiduría, pero se halló maldad en él, pecó y fue arrojado de las regiones celestes. Ahora, el pecado, una especie de virus espiritual, por llamarlo de alguna manera, una especie de enfermedad espiritual, quedó ahí enrareciendo los cielos, hermano. Por eso es que la Biblia dice que el mismo Jesús está restaurando los cielos. Y también la Biblia enseña allá en los Salmos que los mismos cielos se hicieron sucios a los ojos de Dios. Porque en la caída de todas esas legiones de millares de ángeles y de este ser inmundo, porque se convirtieron en seres inmundos, contaminaron, enrarecieron la creación perfumada de Dios. Entonces el pecado, cuando el primer hombre abrió la puerta, no sé si fue una ventana o una puerta, pero lo cierto es que él abrió, el pecado entró en el mundo, hermano. Contaminó al hombre, contaminó a la fauna y contaminó a la flora y contaminó al planeta Tierra. Desde entonces el planeta Tierra no ha dejado de convulsionar y cada día está a punto está en dolores de parto, dice. Desde entonces, la primera fractura que sufrió por tanto pecado, hermano, el planeta, fue cuando vino aquel diluvio universal y las placas tectónicas del planeta, aquello que es conocido como la Pangea, se partió y la cisterna de las aguas subieron y cayeron los cántaros de agua, hermano, y vino el diluvio universal. Por causa del pecado que entró en el mundo, porque en el mundo no había pecado, pero Adán le abrió las puertas. Pero aquí dice algo más, y por el pecado entró la muerte. O sea, Adán nunca vio marchitarse ni siquiera el pétalo de una flor, ni siquiera envejecer la hoja de un árbol, ponerse amarillosa y caer. No, eso nunca lo vio Adán. No me quiero ni imaginar la sorpresa de Adán y Eva cuando vieron que después que cometieron el pecado, el planeta se oscureció, se perdió su brillo, perdió su color, empezaron a morirse las plantas, los animales comiéndose unos con los otros. O sea, ellos debieron caer en un arrepentimiento profundo, pero tenían que ser echados de la presencia de Dios. Y perdimos la comunión, la humanidad perdió la comunión, el enlace con el Dios divino, porque entró el pecado. ¿Y cuántos pecados había cometido Adán y Eva? Uno solito, uno chiquitico. Pero ese pecado chiquitico llevó a las consecuencias devastadoras en las que nos encontramos en la actualidad, en esa inmoralidad perversa donde estamos hundidos ahora y que sabemos que apunta a una anarquía que nunca el planeta ni la historia de la humanidad ha visto jamás.
Por tanto, sabemos que los juicios de Dios no se tardan y la venida de nuestro Señor Jesucristo está próxima, amados hermanos. Entonces, eso es para que nosotros veamos la colosal santidad de Dios, la inmensurable santidad de Dios, que con un pecadillo, un pecaditico chiquirriquitico, toda la humanidad cayó y toda la humanidad se contaminó. Entendiendo estas cosas, y yo me comparo con Adán allá en la creación y digo, bueno, pero si esto hizo Adán y lo que cometió fue esto, y aquí la Biblia lo culpa de que por ese pecadillo chiquitillo contaminó toda la humanidad y toda la creación, la vegetación, los animales, por eso todos enferman, todos envejecen, todos mueren. Gloria al Señor. ¿En qué condición estaba yo en relación al pecado en comparación con Adán? Hermano, mire, es que ahí reconozco yo que Dios no tenía ni siquiera por qué mirarme, ni llamarme por mi nombre, a menos que hubiese un acto de bondad indescriptible, hermano, que solamente puede venir de un Dios bello, divino, justo, amoroso. Pero había un puente que nos separaba entre nosotros y era el pecado, y eso había que solucionarlo para yo poderme acercar a Él. Gloria a Dios. Para que tú te puedas acercar a ese Dios, para que tú puedas pronunciar el nombre de Dios con respuesta a tus oraciones, tenía que saldarse la cuenta, teníamos que ser reconciliados, teníamos que tener ahora una nueva relación de amistad, y no cualquier relacioncita de amistad, era una relación de amistad perfecta, pero en la persona de Jesucristo. Por eso es inadmisible para Dios Padre que una persona en el día del juicio final se presente delante de Dios sin haber recibido a Cristo. Jamás. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios por el entendimiento. Y dice, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Eso quiere decir, todos nos hicimos pecadores, porque nacimos en pecado, porque nacimos a su vez de un pecador y una pecadora, y a su vez de un pecador y una pecadora. Y yo pregunto, ¿y dónde queda María, la madre de Jesús? ¿Habrá nacido de un pecador y de una pecadora? ¿Y de dónde sacan esa doctrina que dicen sin pecado original concebida? ¿De dónde la sacan? ¿De qué Biblia la sacan? Pero ni siquiera el libro Mormón dice una cosa así, tan descabellada. ¿Por qué? Porque María tuvo que haber nacido de dos pecadores, que a su vez nacieron de sus abuelos pecadores, de bisabuelos pecadores, tatarabuelos pecadores. Y la única forma que yo pueda sostener y diga que María es sin pecado original concebida o inmaculada concepción, como le llaman por allí, el único inmaculado concepción es Jesús, porque eso sí lo dice la Biblia, que Jesús no nació de relaciones íntimas entre un hombre y una mujer, sino por la gestación y el poder del Espíritu Santo. Es el único que se dice eso. Por tanto, bíblicamente yo sí puedo sostener eso de Jesús, mas no de alguien más, ni siquiera de María, a quien respetamos como mujer de Dios, como mujer santa, la respetamos, pero entendemos por las escrituras que ni ella está exenta, no es inmaculada concepción, sino que nació en pecado como todos los pecadores de este planeta, con la única salvada excepción del unigénito de Dios, que vino con el propósito de entregar su sangre, que no estaba contaminada con la sangre de pecado que viaja. El pecado viaja por la sangre del mismo hombre. Por eso nosotros podemos reproducir, como dice la Biblia allá en Juan capítulo 3, solo podemos reproducir la vida mortal, pero solo los hijos de Dios
pueden nacer del Espíritu Santo y tiene que ser una obra santa, divina, gloriosa. Aleluya. Entonces el pecado, mire cómo dice, así la muerte pasó, quiere decir que pasó fue que se transmitió, viajó, se heredó, se traspasó. ¿Cómo hacen esta gente? Con cuánta mentira y manipulación cautivan las mentes de las personas. Deseo en el nombre de Jesús que hasta donde Dios lleve este mensaje, toque los corazones y los estremezca con esta verdad suya, porque no es una verdad de hombre, una verdad suya que está ahí en las Escrituras y que la puede comprobar en su Biblia que tiene ahí en su casa, que lo que tiene que hacer es hojearla, ir a Romanos capítulo 5, versículo 12. Gloria a Dios. Entonces, ¿quién queda excepto de pecado? ¿Quién queda excepto de juicio? Ni siquiera María. Aleluya. Por eso en Marcos capítulo 2 ella se reconoce como una sierva pecadora delante de Dios y que necesita ser salva también. Esa es la verdad, amados hermanos. Querido amigo que escuchas, no cierres tu corazón a lo que Dios dice en su palabra. No cierres tu corazón a las enseñanzas bíblicas de un evangelio eterno. El evangelio no le pertenece ni a los católicos ni a los evangélicos. El evangelio le pertenece solamente a Cristo y a Dios Padre, que fueron los que diseñaron el evangelio de salvación para los hombres. Yo quiero que, por favor, coloquen allí un versículo muy importante, considero yo, que está en Apocalipsis capítulo 14. Y está en el versículo 6. Y está hablando el apóstol Juan en el libro de las Revelaciones o de Apocalipsis. Dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, dice allí, para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Si la hermana Lucía me ayuda y lo coloca, Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Y con esto, como ya se nos llegó el tiempo de terminar, voy a cerrar con esto. Mire, los arqueólogos, los historiadores, cuando consiguen piezas, valga la redundancia, piezas arqueológicas, mientras más antigua es, mejor. Es decir, si yo consigo una escritura de hace 500 años, tiene un valor histórico por tener 500 años. Pero si consigo uno de 1000 años, oye, es mucho más valiosa porque tiene un registro de la historia de la humanidad, que eso nosotros le tenemos mucho aprecio. Pero si conseguimos un texto que tenga 2000 años, 2500 años, 3000 años, de donde vienen por allá las escrituras de Moisés, más 3000 y pico de años, 3500 años, y son valoradas para nosotros. Imagínense ustedes, amados hermanos, y con esto estoy cerrando. Dios te ha dado a ti y a mí el privilegio de predicar algo que, si la arqueología lo apreciara en toda su dimensión, dice que predicamos el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. O sea, no tiene fecha en el calendario, hermano, el evangelio. Gloria al Señor. Y ese evangelio eterno que nació en el corazón y la mente de Dios
fue con lo que Dios impactó tu corazón en un momento y es lo que te tiene reunido en esta noche, en este lugar, porque has sido salvado por esa palabra eterna. A ti, querido amigo que estás escuchando allá en cualquier parte del mundo, que el Señor te bendiga grandemente y que sea Dios, así como hizo alguna vez con nosotros los que estamos reunidos aquí, estas almas que adoran y alaban el nombre de Jesús, sea tocado tu corazón también a través de este estudio bíblico que muy humildemente ofrecemos desde aquí, desde nuestra patria Venezuela. Dios me los bendiga a todos, amados hermanos, y con el favor de Dios ha de permitirnos vernos mañana en el nombre de Jesús.